Dios los bendiga a todos, esto es Bendecidos para Bendecir, yo soy Manuel Boglio y hace unos años atrás cuando el movimiento LGBT estaba en pleno apogeo, cuando estaban luchando fervientemente, ¿verdad? Básicamente para los derechos de ellos y el matrimonio entre parejas del mismo sexo, etcétera. Yo hice todo lo posible en aquel entonces de expresar mi opinión sobre ese tema. Yo hice videos sobre ese tema, yo escribía en las redes sociales, yo hablaba con las personas. O sea, yo hice todo lo posible por dar mi opinión sobre ese tema en particular, especialmente el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y recuerdo que la respuesta más común que yo recibía en aquel entonces, cada vez que yo trataba de hablar sobre el tema o decir qué dice la Biblia sobre este tema, una de las respuestas más comunes que yo siempre recibía era: no juzgues. Tú no puedes juzgar. Nosotros no debemos de juzgar a este grupo de personas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Y esto de no juzgar es una de las respuestas más comunes que uno recibe cuando uno intenta hablar sobre el pecado. Hoy día es bien común que si uno intenta decir tú estás mal o tal cosa está mal, tal cosa es pecado, las personas responden simplemente no juzguen y lo utilizan como una defensa, lo utilizan, levantan la bandera, ¿verdad? Le ponen una barrera entre tú y ellos. No podemos hablar sobre el pecado porque hablar sobre el pecado, señalar el pecado, eso es juzgar y eso está mal, ¿verdad? No debemos de juzgar. Y yo siempre, desde aquel entonces, siempre he querido sentarme y simplemente estudiar el tema, simplemente sentarme a leer los diferentes pasajes bíblicos que hablan sobre el tema de juzgar y ver qué dice la Biblia sobre este tema, qué realmente nos dice. Y eso básicamente es lo que voy a estar haciendo hoy en este episodio. Yo quiero contestar la pregunta, básicamente, ¿el cristiano debería de juzgar? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Y básicamente voy a estar tocando tres aspectos sobre este tema de juzgar. Número uno, voy a estar tocando qué dice la gente. ¿Qué es lo que dice la gente sobre este tema? Número dos, ¿qué dice la Biblia? Yo entiendo que esa es la parte más importante. ¿Qué dice la Biblia sobre juzgar o no juzgar? Y tercero, ¿qué yo entiendo que la gente realmente quiere decir cuando dicen no juzgar? Porque en mi opinión, el problema con este tema realmente no es un asunto de interpretación bíblica, más bien es un asunto de una mala comunicación entre nosotros. Yo entiendo que lo que la gente quiere decir cuando dicen no me juzgues es distinto a lo que la Biblia quiere decir cuando habla de no juzgar. Así que eso es básicamente lo que voy a estar hablando aquí hoy en este episodio, no sin antes, ¿verdad?, entrar con el intro. Para los que no saben, esto es Bendecido para Bendecir, un podcast cristiano donde nos sentamos semanalmente para conversar sobre diferentes temas de índole cristiano. Nos pueden conseguir en YouTube, Manuel Boglio, B de Bueno, OGLIO. Recuerden suscribir al canal, denle a la campanita para que reciban notificación cada vez que saca un video nuevo. Nos pueden conseguir en Facebook, en Podcast Bendecidos para Bendecir, ser parte de la comunidad, comentan, ahí ¿verdad?, van a estar al tanto sobre todo lo que estamos haciendo aquí en este ministerio. Y nos pueden conseguir también en iTunes y en diferentes aplicaciones para podcast. Recuerda que todo es un podcast principalmente. Yo hago este video para los que les gustan ver mientras escuchan el tema, pero realmente es un podcast, está diseñado para ser escuchado. Así que con esas aplicaciones en iTunes y demás, nos pueden descargar el celular, escucharnos en la radio, etcétera. Eso es, ¿verdad?, increíblemente útil, especialmente para episodios como este, ¿verdad?, que lo más probable va a ser un episodio extenso. Donde quiera que nos vean, donde quiera que nos escuchen, recuerden suscribir y comentar, dejarnos saber tu opinión sobre los diferentes temas que hablamos en cada uno de los episodios, incluyendo este. Así que nada, habiendo dicho todo eso, vamos entonces de lleno al tema sobre lo que es juzgar. Primero, ¿qué dice la gente? Vamos primero con eso. ¿Qué es lo que dice la gente en cuanto a este tema de juzgar o de no juzgar? Y básicamente lo que la gente dice es, no me juzgues, ¿verdad? Ya eso básicamente, sencillamente lo que la gente dice. No juzgues, no me puedes juzgar. ¿Quién eres tú para juzgar? Nosotros no debemos de juzgar a los demás. Y segundo, también dicen, Dios no me juzga. Yo he escuchado personas llevarlo al extremo de decir, es que Dios no me juzga a mí. Así que si Dios no me juzga, ¿quién eres tú para juzgar? Dios no nos juzga a nosotros, Él nos ama, Él es amor, Él es misericordioso. Dios no juzga. Así que si Dios no juzga, nosotros tampoco deberíamos de juzgar. Así que básicamente eso es lo que la gente dice en cuanto a ese tema. ¿Qué es realmente lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto al tema de no juzgar? Así que yo quisiera responder a esos dos puntitos, el de no me juzgues y que Dios no nos juzga, con lo que dice la palabra. Y primero quiero señalar que la Biblia está llena, o sea, está repleta de ejemplos de personas que señalan el pecado. Porque esta respuesta casi siempre cuando la gente dice, no me juzgues, no puedes juzgar, ¿quién eres tú para juzgar? Dios no me juzga. Lo que están hablando casi siempre es cuando uno señala el pecado, ¿verdad? Esa respuesta es una respuesta común al señalamiento del pecado.
Y la Biblia está llena de ejemplos de personas que señalan el pecado. O sea, tú no puedes abrir la Biblia sin encontrar un ejemplo de alguien señalando el pecado en otra persona. Uno de los ejemplos más comunes es el profeta Natán con David. Y yo cogí este ejemplo porque, número uno, es uno de los más famosos, pero número dos, por la figura de David. Porque David era una persona, según la palabra, conforme al corazón de Dios. Y no solamente era conforme al corazón de Dios, sino que él era rey. En este momento él era el rey de Israel. Él era una persona de poder, de autoridad, ¿verdad? Y de prestigio. Él era amado por el pueblo. Y en algún momento dado, David falló. Todos deberíamos de saber ya cuál es el pecado de David, ¿verdad? David básicamente cometió adulterio. Y no solamente cometió adulterio, sino que mintió sobre el adulterio y buscó matar, ¿verdad? Y lo logró, matar a Urías, que era el esposo de Betsabé, con quien cometió adulterio. O sea que él buscó matar al esposo de la mujer con quien él estaba cometiendo adulterio para tratar de ocultar su adulterio. Y en todo sentido, o sea, en sentido práctico, básicamente él lo logró. Nadie nunca se iba a enterar de lo que él había hecho. David cayó en este pecado increíble, siendo una persona de poder, de autoridad, de prestigio, la gente le quería, y era conforme al corazón de Dios. Y en algún momento dado, el profeta Natán lo confronta. O sea, él se para delante de él y básicamente la larga historia hecha corta, lo confronta con su pecado, le dice, tú hiciste esto, yo lo sé, y Dios lo sabe, y estuvo mal. Y David obviamente se arrepiente, y cuando nosotros leemos los Salmos, vemos el lamento de David sobre su pecado, vemos cómo él sufrió tanto por haber cometido estos errores, pero también vemos cómo él eventualmente se arrepintió y fue restaurado. Y eso es algo que yo quiero aprovechar y decir ahora, que lo voy a enfatizar más adelante. Y es que el propósito del señalamiento de pecado es ese, es llevar a una persona al arrepentimiento y entonces así a la restauración. O sea, y eso es exactamente lo que vemos aquí en este ejemplo de Natán con David. Pero yo lo escogí porque aquí vemos un ejemplo claro de alguien señalando el pecado en otra persona. Y asimismo, en la Biblia hay muchos ejemplos como muchos ejemplos de personas que señalan el pecado en las demás personas. Número 2, las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo, especialmente las cartas de las más fuertes como Corintios o Gálatas, etcétera, son cartas dirigidas a las iglesias. Y Pablo lo que está haciendo básicamente en esas cartas es corregirlos. O sea, corrigiendo a esta iglesia, señalando el pecado en esta iglesia, incluso juzgándola. En algún momento dado utiliza esa misma palabra, diciendo que ya yo he juzgado el que hizo tal cosa, hablando de un acto de fornicación que ocurrió dentro de la iglesia. Las cartas de Pablo son ejemplo vivo de que el señalamiento de pecado es algo bíblico, es algo que la Biblia aprueba. El tercer ejemplo es Jesús mismo. O sea, Jesús constantemente confrontaba a las personas con la realidad, confrontaba a las personas con su pecado. Jesús no le pasaba la mano a nadie, porque eso es otra cosa. Nosotros siempre pintamos a Jesús como esta figura bien pasiva, amor misericordioso, y no es que Jesús no era esas cosas, pero Jesús también tendía a ser un poquito fuerte. Jesús también tendía a ser un poquito explícito y un poquito, ¿verdad?, crudo con las personas, especialmente con las personas como los fariseos que venían donde él a acusarlo y venían a confrontarlo, ¿verdad?, a buscar contiendas con él. Y Jesús a estas personas básicamente se los decía, le decía hipócritas, le decía hijos del diablo, básicamente le decía es mejor que ustedes mueran. O sea, Jesús le hablaba fuerte, pero sobre todo él le señalaba el pecado, él los confrontaba con su realidad. Y yo sé que nosotros no somos Jesús, yo entiendo que nosotros no somos Jesús, pero nosotros estamos llamados a imitar a Jesús. Así que si Jesús confrontaba el pecado, si Jesús señalaba el pecado, lo corregía, disciplinaba, reprendía, etcétera, pues nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Así que esto de que no debemos de juzgar, o sea, la Biblia constantemente nos da un sinnúmero de ejemplos de personas que sí señalaban el pecado, que sí confrontaban a las personas con su pecado. Y nosotros entonces deberíamos de hacer lo mismo. Segundo punto, además de que la Biblia nos da un sinnúmero de ejemplos, como los que acabo de dar, de personas que claramente señalan y confrontan el pecado en los demás, también hay pasajes bíblicos que nos llaman explícitamente, nos exhortan a señalar el pecado, nos exhortan a corregir y reprender lo que es el pecado. Y no solamente nos exhortan a eso, sino que describen, como vamos a ver ahora, describen ese acto de señalamiento de pecado como algo positivo. Por ejemplo, Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. O sea, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Está diciendo, el que no le gusta la reprensión, la corrección, el señalamiento de pecado, o sea, el juicio, lo que la Biblia nos llama como juicio, es un ignorante.
Deberíamos de nosotros amar la reprensión. ¿Por qué? Porque la reprensión es algo que te lleva, como dije ahorita, al arrepentimiento. Si alguien nos señala el pecado que hay en ti, es muy probable que tú no te des cuenta de tu error. Y si tú no te das cuenta de tu error, entonces no puedes arrepentirte. Y sin arrepentimiento no hay perdón. Por eso es que Salomón dice esto en los Proverbios. Salmo 141:5 dice, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. O sea, que el justo, que alguien me castigue por mi error o mi pecado, eso será un favor. ¿Por qué? ¿Por qué me estará haciendo un favor? Porque eso es lo que va a evitar que yo me pierda. Que una persona me corrija, que me discipline, que me reprenda, que me señale el pecado, mi error, claro está, con la intención de restaurar. Pero entonces eso es lo que me va a llevar a la salvación, eso es lo que me va a llevar a evitar que yo me pierda. Si tú ves a alguien que está mal, que está viviendo en pecado y no dices nada, eso no es amor, eso no es misericordia. Al contrario, le estás haciendo un daño a esa persona porque estás permitiendo que esa persona siga viviendo su vida en pecado y corriendo el riesgo entonces de no ser salvo, de apartarse por completo de Dios. Eso no es lo correcto, ¿verdad? Eso no es lo que nos dice la palabra. Y por último, 1 Timoteo 5:20. Escogí este ejemplo porque es el Nuevo Testamento, pero la realidad es que es uno de los pasajes más fuertes. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. O sea, aquí hay un llamado. Los primeros dos pasajes que cité está describiendo la reprensión, la corrección, la disciplina, etcétera, el señalamiento de pecado como algo positivo, algo que nosotros deberíamos de anhelar que la gente haga con nosotros. Y aquí en este pasaje de 1 Timoteo nos está diciendo explícitamente que deberíamos de corregir a las personas que persisten en el pecado, a las personas que viven en el pecado. Así que bíblicamente no solamente tenemos todos estos ejemplos bíblicos de personas que claramente señalan el pecado a los demás, sino que tenemos pasajes que describen ese señalamiento como algo positivo, y tenemos pasajes como 1 Timoteo que nos exhortan a eso, nos exhortan a señalar el pecado, a corregir el pecado, a disciplinar a las demás personas. Así que esto de que no me juzgues, que no debemos de juzgar, no es algo bíblico. La Biblia está llena de ejemplos que claramente nos enseñan a nosotros que deberíamos de señalar el pecado en las demás personas. Ahora, el segundo punto de que Dios no me juzga, ¿verdad? Ahí me enfoqué en las personas, nosotros como seres humanos. Bíblicamente, la Biblia aprueba de la corrección, de la disciplina, del señalamiento del pecado. Ahora, la gente que dice que Dios no me juzga, que Dios me acepta tal cual soy, ¿qué dice la Biblia sobre ese punto, sobre ese argumento? Y número uno, lo que nos dice es que Dios es el juez. O sea, la Biblia está llena de pasajes bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento, que nos dicen explícitamente Dios es el juez. Salmo 75:7 dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Constantemente en la Biblia le pone como título a Dios el juez. Él es el juez del mundo. Él es el quien nos juzga a nosotros. Y Él es quien nos juzgará en el juicio final. Aquí otro ejemplo, 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y aquí entonces está envolviendo no solamente a Dios Padre, sino a Dios Hijo también, ¿verdad? Porque nosotros entendemos a describir a Dios Padre del Antiguo Testamento como un Dios de juicio, un Dios de ira, y describimos a Jesús, el Dios del Nuevo Testamento, como uno de amor y de misericordiosa. Pero aquí nos está diciendo claramente que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y para qué vamos a comparecer en el tribunal de Cristo? Claramente para ser juzgados. O sea, todos seremos juzgados. Y Apocalipsis también nos lo dice claramente, ¿verdad? Que habrá un juicio final y todos vamos a compadecer ante ese juicio. Así que este argumento de que Dios no juzga y me acepta tal cual soy es falso. Y quiero un paréntesis en cuanto a eso. De eso de que Dios me acepta tal cual soy, también es falso, porque si fuera así, Dios no nos pediría arrepentimiento. El arrepentimiento significa literalmente un giro, ¿verdad? Es apartarte de lo que hiciste mal. Yo cometí un error, un pecado. El arrepentimiento lo que significa es apartarme de ese error, de ese pecado que hice, e intentar entonces ir en otra dirección, intentar ir en la dirección correcta. O sea, es un cambio de vida. Eso es lo que significa arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente sentirte mal por haber hecho algo. El arrepentimiento es cambiar tu vida, el rumbo de tu vida, apartarte de aquello que hiciste mal. Y Dios nos exige a nosotros arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario para el perdón, para la salvación. Si Dios nos aceptara tal cual somos, no nos pediría un cambio.
No nos prometería una transformación, porque eso es otra. El Espíritu Santo, cuando nosotros creemos en Él y lo aceptamos, somos salvos, el Espíritu entra en nosotros y comienza un proceso de transformación. Si Dios nos aceptara tal cual somos, no nos transformaría. Claramente nosotros, tal cual somos, estamos mal. Por eso es que necesitamos salvación, por eso necesitamos a Cristo, por eso necesitamos perdón, pero también por eso necesitamos ser transformados, ser conformados a su imagen. Así que eso de que Dios nos acepta tal cual somos es falso. Dios nos ama tal cual somos. Eso sí, Dios te ama, no importa cuán pecador o perfecto, entre comillas, eres o no eres. Pero Dios no te acepta tal cual eres. Él exige que cada uno de nosotros cambiemos y tenemos que cambiar. Tenemos que vivir en santidad para entrar en su presencia. Así que sencillamente es claro que el juicio y el señalamiento de pecado es bíblico. Es algo que la Biblia lo aprueba y es algo que la Biblia nos exhorta a nosotros que lo hagamos. ¿Por qué entonces la gente dice que no debemos de juzgar? Si tenemos un sinnúmero de ejemplos de personas juzgando, entre comillas, a otras personas, señalando el pecado de otras personas, disciplinando, corrigiendo, reprendiendo, si tenemos un sinnúmero de pasajes diciendo que Dios hace lo mismo, que Jesús hizo lo mismo, que Pablo hizo lo mismo, etc., y nos exige a nosotros, nos exhorta, debo decir, a que hagamos lo mismo, ¿por qué las personas dicen entonces que no debemos de juzgar? Cada vez que alguien señala el pecado en alguien, la respuesta es: no me juzgues, o no juzgues a esa persona, o no debemos de juzgar. Pues la respuesta sencilla a esta pregunta es que hay pasajes bíblicos, como que vamos a leer ahora, que parecen enseñar que no juzguemos. Así que, y estos son los pasajes que las personas casi siempre citan, ¿verdad? Cuando dicen no me juzgues, casi siempre citan estos pasajes que vamos a estar leyendo aquí hoy en este episodio. Yo lo que quiero hacer, yo no voy a pretender aquí hacer el experto en el tema. Yo no voy a actuar como si yo fuera el teólogo más brillante del mundo, el maestro, el gran maestro, ni nada parecido. Lo que yo digo aquí en este episodio no es la palabra final, ¿verdad? Yo no soy autoridad en el asunto. Yo simplemente quiero abrir la Biblia, vamos a leer estos pasajes bíblicos que la gente cita para defender su postura de que no debemos de juzgar, y vamos a permitir que la Biblia hable por sí sola. Así que simplemente juntos, ¿verdad? Y si tú estás en tu casa, coge una Biblia, busca una Biblia, ponle pausa a esto ahora mismo. Búsquese una Biblia y vamos a léalo conmigo. Yo voy a estar leyendo la Reina Valera 1960. Léalo conmigo y vamos a ver qué dice la Biblia sobre este tema. Vamos a empezar con Mateo 7, de 1 al 5. Esto es uno de los pasajes más comunes que las personas citan en cuanto a este tema de no juzgar. Dice así, Mateo 7, de 1 al 5, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que aquí tenemos un pasaje que claramente, ¿verdad?, entre comillas, claramente nos está diciendo: no juzgues a las demás personas. Y no seas, ¿verdad?, no juzgue a las demás personas. Y esto es lo que la gente cita cuando nos dice que no debemos de juzgar. Pero lo primero que nos debemos de dar cuenta cuando leemos este pasaje es que esto no es un mandato absoluto a no juzgar. Fíjate que no dice simplemente no juzgues. Dice muchas otras cosas que debemos de analizar. No dice simplemente no juzgues. Dice no juzgues para que no seas juzgado. Dice que a la medida con que tú mides, serás medido. Fíjate, Lucas capítulo 6, que es el pasaje paralelo a esto, si no me equivoco es Lucas 6, 37, 38 por ahí. Lo dice de esta forma: no juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. O sea, que la forma en que lo está diciendo Jesús o el escritor de todo evangelio no es de una forma absoluta. No está diciendo simplemente no juzgues, sino lo que está diciendo aquí claramente es como un estilo de un aspecto de consejo. Es como un consejo. Se parece más como un proverbio, que los proverbios son consejos, no son mandatos, ¿verdad? No es la ley. Los proverbios no son parte de la ley, no son mandatos absolutos, sino que son consejos. Y cuando leemos esto, se parece mucho más a un consejo que a un mandato. Cuando comparamos esto con, por ejemplo, el mandato de no matar, no matarás. Eso es lo que dice el pasaje, no matarás. Eso es un mandato absoluto. Fíjate que sería bien distinto si el pasaje diría: no mates para que no te maten, o no mates para que no vayas a la cárcel, no mates o serás condenado. Fíjate que es bien distinto decir no mates para que no vayas a la cárcel o algo así, a decir simplemente no mates. El no matarás, que es lo que dice el pasaje bíblico, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, es un mandato absoluto a no matar.
Mientras que decir no mates para que no vayas a la cárcel es una advertencia, es un consejo. Así que cuando leemos este pasaje de Jesús en Mateo 7, vemos que dice no juzgues para que no seas juzgado. Y como lo dice Lucas, no juzgues y no serás juzgado. Así que claramente esto se lee más como un consejo. Pero vamos, aun si fuera, ¿verdad?, un mandato, vamos a decir que es un mandato, claramente no es un mandato absoluto, sino que nos está dando un contexto, una aplicación en particular. Y yo quisiera analizar cuál es ese contexto. ¿De qué está hablando Jesús aquí en este pasaje? ¿Está hablando simplemente de no juzgar o está hablando de algo mucho más importante? ¿Está hablando de algo distinto? Y yo entiendo que está hablando de algo mucho más grande y distinto al simplemente no juzgar. Tenemos que entender que Mateo 7, del 1 al 5, que acabamos de leer, es parte del Sermón del Monte. Okay, el Sermón del Monte de Jesús fue básicamente el sermón más famoso de Jesús. Yo creo que fue uno de los primeros, o el primer sermón de Jesús en los comienzos de su ministerio. Y el Sermón del Monte de Jesús se compone de entre el capítulo 5 de Mateo al capítulo 7. Entre el 5 y el 7, ese es el sermón. Y fíjate, cuando nosotros tenemos un sermón como ese, especialmente tan extenso como ese, nosotros no podemos simplemente coger una parte del sermón y decir de eso se trata el sermón. Eso es lo que está enseñando Jesús en este sermón. No, tenemos un sermón completo. Así que tenemos que entender cada enseñanza, cada una de las enseñanzas de Jesús, todo lo que dice Jesús, lo tenemos que entender dentro del contexto del sermón. Así que vamos a hacer eso. Vamos a ir para atrás al capítulo 5 y vamos a brincar por encimita, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los temas básicamente que está hablando Jesús. Jesús comienza en las bienaventuranzas, ¿verdad? En las bienaventuranzas obviamente tenemos principios universales bien importantes, ¿verdad? Pero básicamente sirve como una introducción al sermón. Y luego entonces nos habla sobre ser sal y luz del mundo, sal de la tierra, luz del mundo. Fíjate, ser sal y luz nos está diciendo básicamente ser ejemplo, ser cristiano íntegro, hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Así que es ser ejemplo en este mundo. Luego dice que Jesús y la ley, dice que Él no vino a abrogar la ley. Jesús no vino a deshacer la ley. Fíjate que nos dice, nosotros somos ejemplo. Nosotros somos sal y luz de la tierra. Y después dice que la ley no queda desechada. La ley sigue siendo vigente. Eso es otro error que mucha gente comete cuando interpreta la Biblia. La gente dice que ahora estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. Lo dicen como si ya no tuviéramos ninguna obligación de cumplir con la ley, como si Jesús hubiera desechado la ley. Cuando Jesús dice aquí claramente que Él no vino para eso. Él no vino para desechar la ley, la vino para cumplir. La ley sigue siendo vigente. Así que empieza diciéndonos que debemos de ser santos, ¿verdad? Que debemos de ser luz y sal del mundo, ejemplos. Y después nos enfatiza, la ley sigue siendo vigente. Tenemos que seguir obedeciéndola. Después nos da algunos otros consejos, o sea, Jesús y la ira, está diciendo, ¿verdad? Evitar las contiendas en los hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una contienda, una ira, una molestia con un hermano, y vamos a ofrendar, deberíamos de resolver el asunto con ellos antes de ofrendar. Una vez más, el principio de ser cristianos íntegros, eso es lo que nos está hablando aquí. Jesús y el adulterio y el divorcio y los juramentos, o sea que Jesús empieza diciendo que somos ejemplos, nos dice, la ley sigue siendo vigente, y ahora continúa diciendo ejemplos específicos de cómo nosotros deberíamos de cumplir con esa ley, de cómo deberíamos de ser ejemplos y ser cristianos íntegros, ¿verdad? Con la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos. No jures en el nombre de Dios, y si dice que vas a hacer algo, hazlo, cumple, sea íntegro. Ama a los enemigos. Luego entonces en el capítulo 6, así que el capítulo 5 básicamente lo podemos resumir en la santidad. Básicamente, como vimos, ¿verdad? Empieza diciendo que seamos ejemplos, nos habla sobre la ley y luego nos da ejemplos específicos de cómo debemos de cumplir con esa ley, cómo deberíamos de ser ejemplos. Así que el capítulo 5 nos está hablando sobre la santidad, sobre ser cristianos íntegros. Ese es el tema general o central del primer capítulo, ¿verdad? Del capítulo 5, la primera parte del Sermón del Monte. Ahora en el capítulo 6 empieza hablando sobre la limosna. Él dice que cuando hagan limosna, no lo hagan delante de los hombres, no lo hagan públicamente como para que la gente vea que estás dando dinero, que estás ayudando a la persona, sino háganlo en privado y Dios te recompensará. Háganlo en privado, no lo haga, ¿verdad?, anunciando con trompeta de que estás haciendo o estás dando limosnas. Y yo creo que dice algo aquí específicamente. Estoy buscando aquí la palabra. Sí, en el verso 2 dice, no lo hagan como lo hacen los hipócritas en las sinagogas en la calle, sino que háganlo bien, ¿verdad? No lo hagan para alabar a los hombres, háganlo para agradar a Dios.
Luego entonces la próxima sección dice Jesús y la oración. Lo mismo, empieza diciendo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en la sinagoga, etc. Dice lo mismo, básicamente el mismo principio. Cuando ores, no lo hagas en público. No le anuncies a medio mundo que estás orando. No utilices palabras vanas y estas oraciones extensas, sino en la privacidad, en tu intimidad con Dios. Ora y Él te escuchará. No lo hagas como los hipócritas. Y después habla sobre Jesús, dice Jesús y el ayuno. Así que empieza a hablar sobre el ayuno. Y lo mismo, empieza a decir, no ayunes como hacen los hipócritas, sino que ellos anuncian por todo el mundo que están ayunando, sino háganlo en privado. Así que estamos viendo un tema central. Luego de eso, Jesús nos habla sobre los afanes de la vida y los bienes materiales. Pero vemos claramente que se repite este tema central en el capítulo 6, la hipocresía. Una y otra vez Jesús nos dice, cuando hagas tal cosa, no lo hagas como los hipócritas, sino hágalo bien, hágalo en privado. Cuando ayunes, no lo hagas como los hipócritas, hazlo correctamente. Cuando des limosna, no lo hagas como los hipócritas, anunciándolo por todo el mundo, hágalo en privado. Cuando ores, no lo hagas como los hipócritas. O sea, que claramente el tema de la hipocresía es uno de los temas centrales en el capítulo 6, es el que más se repite en el capítulo 6. Con eso en mente, o sea, ya vimos el capítulo 5 hablando sobre la santidad, sobre ser cristianos íntegros, sobre ser ejemplo. Luego el capítulo 6 nos repite el tema de la hipocresía. Van relacionados, una cosa tiene que ver con la otra. Ser cristiano íntegro yo diría que es lo opuesto a ser hipócrita. Así que están relacionados una cosa con la otra. Luego entonces nos encontramos con el capítulo 7, que comienza entonces hablando sobre no juzgar. Y fíjate lo que dice el verso 5 en ese pasaje de no juzgar. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Se fijan? ¿Se fijan la relación entre este pasaje y lo que acabamos de leer? Jesús exigiendo santidad, Jesús exigiendo que seamos ejemplos, Jesús exigiendo que seamos cristianos íntegros y exhortándonos a que no seamos hipócritas. El capítulo anterior nos mencionó 3 veces el tema de la hipocresía y luego entonces el capítulo 7 comienza mencionando una vez más la hipocresía. Claramente entonces este es uno de los mensajes principales aquí. Claramente ese es el contexto en el que debemos de interpretar Mateo 7 del 1 al 5. Cuando Jesús habla, Jesús no está hablando simplemente de no juzgar. Por eso es que no lo dice de forma absoluta, no dice no juzgues y ya, sino que nos da un contexto, nos da una explicación y nos da un ejemplo, ¿verdad? Lo de la viga y lo de la paja. Jesús está hablando sobre el juzgar dentro del contexto de la hipocresía, dentro del contexto de ser cristianos íntegros, de ser ejemplos, y de la santidad. Jesús no está diciendo aquí entonces, de forma explícita y contundente ni absoluta, no juzgues, sino lo que Jesús está diciendo aquí claramente es, no juzguen hipócritamente. Ese es el mensaje claro aquí. Por eso es que Él dice, primero saca la viga en tu ojo para que entonces puedas ver bien, para sacar la viga, la paja, en el ojo de tu hermano. O sea, Él no dice simplemente no lo haga. Él dice comienza por ti. Primero tú procuras hacer las cosas bien y después entonces te puedes preocupar por los demás. O sea, Jesús está hablando aquí del juicio hipócrita. O sea, de juzgar a una persona hipócritamente. Yo no puedo exigir lo que yo no estoy cumpliendo. Yo no puedo exigir santidad en las demás personas si yo no estoy procurando vivir en santidad. Yo no puedo exigir obediencia en las personas si yo no estoy siendo obediente. Yo no puedo decirle a las personas, tú estás pecando cuando yo estoy haciendo lo mismo. Eso es lo que Jesús está hablando aquí. Eso es el mensaje de Jesús en cuanto a este tema de juzgar. No está diciendo sencillamente no juzgues, está diciendo no seas hipócrita a la hora de juzgar. Ese es el mensaje. Por eso es que nos da ese ejemplo de que saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien. O sea, el contexto inmediato y el mismo pasaje te está diciendo que eso es lo que está hablando Jesús. Así que es un error señalar o citar este pasaje fuera de su contexto y decir, viste, Jesús nos dice a nosotros que no debemos de juzgar. No. Él está diciendo claramente no seamos hipócritas. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre no juzgar y no ser hipócritas. Y Jesús lo que está enseñando aquí es no ser hipócrita. Porque decir no juzgar sería una contradicción a todos los pasajes que le mencioné anteriormente. Todos los ejemplos bíblicos del juicio. Todos los ejemplos bíblicos de personas que señalan el pecado a las demás personas. Y eso claramente es aprobado por Dios y por la Biblia. Sería un error que Jesús diga de momento, no hagas eso. Y sería un error también de parte de Pablo, luego de que Jesús
dijera eso y él entonces juzgaba a las personas, porque él sí juzgaba a las personas. Él lo dice, él utiliza esa misma palabra diciendo que él juzgaba a las personas. Así que eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús está hablando de lo que es la hipocresía. Fíjate que dice también, con la medida que mides, serás medida, básicamente. Con la medida que utilizas para medir a los demás, con esa misma medida serás medido. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con exigirle a las personas, decir, si una persona cae, si una persona peca, exigir que le caiga todo el peso de la ley en ello. Esa persona pecó, pues hay que sacarlo. Esa persona pecó, pues hay que condenarlo. Esa persona pecó, pues tiene que irse al infierno. En el momento que nosotros condenamos a otra persona, exigimos su condenación por su pecado, ese es el momento que estamos siendo hipócritas, porque nosotros también somos pecadores. Y si yo exijo la condenación de mi hermano por su pecado, entonces yo merezco también la misma condenación. Todos somos todos somos pecadores, por lo tanto nadie aquí puede condenar a otro hermano. Fíjate, y yo voy a abundar un poquito más sobre eso al final, pero el punto es que eso es lo que está advirtiendo Jesús sobre ese tema. Dice que la medida con la que mides serás medido. Y no es casualidad que después de eso, inmediatamente después de eso, de ese pasaje de no juzgar, Jesús nos habla sobre la regla de oro, del verso 7 en adelante, que la regla de oro es: trata a las demás personas como quieres ser tratado. O sea, haz con las demás lo que quisieras que ellos hicieran contigo. Así que nos dice, no seamos hipócritas. Nos dice, con la medida que mides los demás serás medido. Y luego nos dice, haz con los demás como lo que quisieras hacer, lo que quisieras que ellos hicieran contigo. Y yo personalmente, ¿verdad? Aquí yo estoy hablando por mí. Personalmente, yo quisiera que si yo estoy haciendo las cosas mal, si yo estoy viviendo inapropiadamente, yo estoy viviendo en pecado, si yo estoy apartándome de la verdad y del camino, y especialmente si yo no me lo estoy reconociendo y no me estoy dando cuenta de eso, yo quisiera que alguien me lo señalara. Yo quisiera que alguien me dijera: Manuel, estás haciendo esto mal. Y lo han hecho muchas veces. Muchas veces yo he sido confrontado por cosas que yo estaba haciendo mal. Y obviamente, inicialmente, sí, yo admito, ¿verdad? Inicialmente yo me levanto mis defensas y digo, no, yo no estoy haciendo las cosas mal. Pero eventualmente he tenido que reconocerlo. Tengo que reconocer que lo estoy haciendo mal. La persona me corrigió con la intención de yo cambiar y hacer las cosas bien. Así que yo personalmente quisiera que si yo estoy viviendo en pecado y haciendo las cosas mal, yo quisiera que alguien lo señalara en mí. Por lo tanto, eso mismo yo hago con las demás personas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué medida? Con la palabra, porque ahí es donde está el error que muchas veces cometemos. La medida que utilizamos para juzgar a las demás personas no es la medida correcta. Empezamos a comparar a las personas los unos con los otros. Empezamos a decir, por ejemplo, en mi opinión tú estás mal. En mi perspectiva de lo que debería estar bien, tú estás viviendo mal, así que yo te juzgo y yo te condeno. O decimos, yo estoy mal, pero tú estás peor, así que tú mereces ir al infierno, pero yo no. Empezamos a utilizar la medida incorrecta. La medida correcta es la palabra de Dios. Esa es la medida a través de lo cual, en base del cual todos debemos de ser juzgados. Cada uno de nosotros deberíamos de ser juzgados en base de lo que dice la palabra. Así que si hacemos las cosas correctamente, en base de la palabra, eso es lo que la Biblia aprueba. Pero hacerlo incorrectamente, es decir, en hipocresía, etcétera, es lo que Jesús nos está advirtiendo que no hagamos. El contexto entonces inmediato, ya vimos, nos dice que Jesús está hablando de la hipocresía. No está hablando simplemente de no juzgar. Y esto nos confirma el contexto general también, que eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es el contexto general? El contexto general básicamente es todos los demás pasajes que hablan sobre el tema. Ya vimos el contexto inmediato, es decir, los pasajes que están alrededor del pasaje que estamos leyendo. Ahora vamos a ver el contexto general, es decir, qué dice el resto de la Biblia sobre este tema, cuáles son los otros pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento en particular, porque ahí eso es lo que estamos leyendo aquí. ¿Qué son los otros pasajes bíblicos que hablan sobre el tema de juzgar y qué dicen? Entonces nosotros cuando estamos estudiando un tema tenemos que estudiar por completo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia en general, ¿verdad? En absoluto, sobre tal tema, y en base de eso entonces decidimos qué dice la Biblia. No podemos simplemente coger un pasaje bíblico y decir esto es lo que dice la Biblia. No, tenemos que corroborar que nuestra interpretación de ese pasaje se ha confirmado por otros pasajes bíblicos. Así que yo estoy diciendo aquí que Mateo 7, del 1 al 5, está hablando sobre la hipocresía, está hablando de juzgar hipócritamente, y eso lo vimos a través del contexto inmediato. Ahora vamos a ver el contexto general, es decir, qué otros pasajes bíblicos que hablan sobre el juicio, qué dicen ellos. Y el primero es Juan capítulo 8. Lo voy a buscar aquí, aunque realmente, ¿verdad?, no es necesario buscarlo porque es un pasaje que todos conocemos, pero lo voy a buscar para leerlo exactamente como lo dicen. Dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Eso es básicamente la manera que nosotros lo decimos. Este es uno de los pasajes más famosos
que nosotros citamos en cuanto al tema de no juzgar. Fíjate, es bien importante entender esto. La gente dice, fíjate, aquí Jesús dice que no podemos juzgar. El que esté libre de pecado, que sea el primero que le tire la primera piedra. No debemos de juzgar a nadie entonces, porque nadie está libre de pecado. Pero una vez más ignoramos el contexto del pasaje. Si leemos el pasaje completo, nos damos cuenta que Jesús no está ni siquiera hablando sobre el tema del juicio. Jesús está siendo confrontado por un grupo de fariseos, un grupo de personas que lo que quieren es acusar a Jesús. Quieren buscar la manera de encontrar a Jesús culpable de algún pecado o algo así, para entonces demostrar que Él no es el Mesías y acusarlo y poder apedrearlo o poder encarcelarlo, lo que sea, poder sacarlo del asunto. Porque los fariseos, además de que no creían en Jesús como Salvador y como Mesías, Jesús representaba una amenaza para ellos. Ellos tenían el poder, el control en aquel entonces sobre el pueblo, y Jesús estaba retando ese poder, esa autoridad, porque Jesús se había convertido en el maestro. Así que ellos tenían esta contienda, por eso ellos constantemente confrontaban a Jesús, o Jesús los confrontaba a ellos. Y dice la palabra, si usted lee el pasaje completo, el capítulo 8 de Juan, nos dice que ellos lo que querían era acusar a Jesús. Así que buscaron a esta mujer que supuestamente la había encontrado en el acto de adulterio, la traen donde Jesús y le dicen: Jesús, a esta mujer la encontramos en el mismo acto del adulterio. La ley de Moisés dice que a tal persona debemos de apedrearla. ¿Y tú qué dices? Y ellos lo que querían era atrapar a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabían que si Jesús decía, déjenla ir, ¿verdad? Porque Jesús era amor y misericordia, no la apedreen, perdónala, entonces él estaba rompiendo la ley de Moisés. Y si él rompía la ley de Moisés, pues entonces no podía ser el Mesías o el Hijo de Dios, etc. Pero entonces si decía, también cumplan lo que dice la ley, mátenla, apedréanla, entonces no estaba mostrando su amor y su misericordia. Así que ahí va a perder obviamente el respaldo de muchas personas. Así que no importa lo que decía Jesús, una cosa o la otra, lo tenían atrapado, lo iban a lograr acusar. Eso es lo que ellos querían lograr. Y Jesús se mantiene en silencio. Él se niega a responder una y otra vez. Pero dice la palabra, como acabamos de leer, como ellos insistieron, no se querían ir sin que Él respondiera, entonces ahí finalmente Él se levantó y dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y como ninguno estuvo libre de pecado, soltaron sus piedras y se fueron. Fíjate, aquí está pasando muchas cosas. Número uno, Jesús no está dando ninguna enseñanza en particular. Jesús está siendo acusado en este momento. Jesús está siendo, ellos están insistiendo en que Él hable. Él no quiere hablar sobre el tema. Él resistentemente se levanta y dice tal cosa. ¿Para qué? Para evitar ninguna de las contestaciones que ellos esperaban. Y Él le da esa contestación. Ellos lo están acusando. Hay algo más que está pasando en este asunto, y es que ellos trajeron la mujer. La ley dice que cuando cogen a alguien en el adulterio, tanto la mujer como el hombre tienen que ser apedreados. Ambos tienen que morir. Sin embargo, aquí solamente aparece la mujer. Si ellos verdaderamente acaban de coger a esta mujer en pleno acto de adulterio, ¿dónde está el hombre? O sea que estos fariseos claramente no están siendo honestos. Claramente la situación no es, ¿verdad?, no es justa y no está bien. Algo mal está pasando. Y lo que está pasando es que ellos solamente hicieron este complot para acusar a Jesús. Posiblemente la mujer ni tan siquiera verdaderamente había sido cogida adulterando. No lo sabemos. Realmente no lo sabemos. El punto es que claramente ellos lo que están haciendo es tratando de acusar a Jesús. Y Jesús se levanta en ese contexto de la acusación y dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Mi punto aquí es que una vez más vemos que el tema del juicio de parte de Jesús está relacionado a la hipocresía. Vemos que Jesús le está diciendo a los fariseos: si ustedes están libres de pecado, entonces la pueden apedrear a ella. ¿Por qué? Porque si ustedes están exigiendo que esta mujer sea condenada, pues entonces si ustedes están pecando también deberían de ser condenados. Lo que dije ahorita, cuando nosotros exigimos que una persona que cae o que peca le caiga todo el peso de la ley sobre ellos, entonces debería de caer todo el peso de la ley sobre nosotros también, porque nosotros somos pecadores. Así que aquí una vez más vemos el elemento de la hipocresía. Una vez más vemos que Jesús le está diciendo a esta gente: no sean hipócritas. Si ustedes están libres de pecado, entonces tienen derecho a condenar a esta mujer. Y ahí el tercer punto, ¿verdad? O otro punto que quiero decir en cuanto a este pasaje. Y es que Jesús en ningún momento está hablando del juicio. En ningún momento menciona la palabra juzgar. Este pasaje no tiene absolutamente nada que ver con el tema de juzgar. Jesús está hablando de la condenación. Es distinto. La condenación. Cuando los fariseos se van, Él se acerca a la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están los hombres que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo: no, ninguno, Señor. Y él le dijo: yo tampoco te condeno. Ahora ve y no peques más. Fíjate, él dice:
ninguno te condenó, y él dice, yo tampoco te condeno. El tema aquí es la condenación, bien distinto al juicio, bien distinto al mero señalamiento de pecado. No estamos hablando de señalamiento de pecado. Tú no puedes decirle a alguien, si yo digo, mira, tú estás pecando, tú no puedes decir, es que estés libre de pecado, que le tiré la primera piedra. Una cosa no tiene que ver con la otra. El señalamiento de pecado no tiene nada que ver con este pasaje, porque este pasaje está hablando de la condenación, aparte de que el contexto es bien importante porque está hablando de una situación en particular donde ellos estaban acusando a Jesús y estaban haciendo las cosas deshonestamente. Así que no podemos ignorar todo eso. Pero el punto es que el tema aquí claramente es la condenación y el subtema es la hipocresía. O sea que una vez más, cuando hablamos sobre este tema, vemos que la hipocresía está envuelta en el asunto. Y por último, antes de seguir con otro pasaje, fíjate lo que él le dice a la mujer. Le dice, ¿ninguno te condenó? Y ella dice, no, Señor, ninguno. Y él le dice, yo tampoco te condeno. Ahora ve y no peques más. Fíjate que él Jesús, ¿verdad? No la condena. Muy bien, Jesús no la condena, pero tampoco aprueba su pecado. Y le exige un cambio. Él le dice, ve y no peques más. Jesús no te condenó, no la condenó, pero le exige un cambio. Y ahí volvemos a lo mismo que dije al principio. Esto de que de que Dios nos acepta tal cual somos, falso. Si Jesús aceptara a esta mujer tal cual es, no le hubiera dicho, cambia tu vida. No le hubiera dicho, haz las cosas distintas ahora. No le hubiera dicho, ve y no peques más. Le hubiera dicho, sigue. Le hubiera dicho, sigue con tu vida. Muy bien, yo no te condeno, sigue ahí porque yo te acepto tal cual eres. No, eso es falso. Claramente un encuentro con Jesús provoca y exige un cambio en nosotros. Provoca y exige una transformación en nosotros. Ve y no peques más. Así que si muy bien Jesús enseña aquí que no debemos de condenar a las demás personas, también nos enseña que debemos de dejar de pecar. ¿Verdad? Tenemos que dejar de pecar. Así que eso es ese pasaje. Vamos entonces ahora con Romanos 2, del 1 al 3. Otro de los pasajes más comunes que la gente cita en cuanto al juicio. Romanos 2, del 1 al 3, dice así. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra todos, contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, la gente cita este pasaje como diciendo, ¿quién eres tú para juzgar? Eso es más o menos la forma que parafrasean este pasaje, pero eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está diciendo específicamente, y si ustedes leen el capítulo anterior se dan cuenta, ¿verdad? El contexto es un poquito más claro, pero este pasaje es claro por sí mismo. Está diciendo, ¿quién eres tú? O sea, tú que juzgas a las demás personas, ¿crees que tú escaparás a juicio? Tú que juzgas a las demás personas y haces lo mismo, ¿crees que vas a escapar del juicio de Dios? No. O sea, así mismo como ellos van a ser juzgados, tú serás juzgado. Así que, una vez más, vemos qué tema. El tema de la hipocresía. ¿Verdad? El tema de la hipocresía. Vemos como Pablo no está diciendo simplemente no juzgues. Él no está diciendo simplemente tú quién eres para juzgar a las demás personas. Está diciendo tú que juzgas a las demás personas y haces lo mismo. ¿Te crees que vas a escapar del juicio de Dios? No. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Claramente está diciendo tú no puedes juzgar a las demás personas cuando tú estás haciendo lo mismo. Tú no puedes condenar a nadie cuando tú también mereces condenación. Así que una vez más vemos el tema repetido de lo que es la hipocresía. Cada uno de los pasajes que hemos leído, que son de los más famosos que la gente cita en cuanto a este tema del juicio, cada uno de ellos asocia el juicio con la hipocresía. Ninguno de ellos nos dice sencillamente no juzgues, sino que cada uno de ellos nos está llamando a no ser hipócritas y a no condenar a las personas. Por último, este es el último pasaje que voy a citar ahora, Juan 7, 24. Lo quise dejar último porque es un poquito distinto a los demás pasajes que hemos leído. Juan 7, 24 dice así: no juzgues según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Este pasaje es bien importante. ¿Por qué? Porque los otros pasajes que hemos visto que hablan sobre el tema de una forma u otra de juzgar, nos está diciendo básicamente no sean hipócritas, ¿verdad? A la hora de juzgar no sean hipócritas. Pero este pasaje nos está diciendo, no solamente está diciendo no juzgues por apariencia, ¿verdad? Los demás están diciendo no juzgues por tal cosa, no juzgues de tal manera. Este pasaje no solamente está diciendo no juzgues, sino que termina diciendo, sino que juzgar con justo juicio. O sea que este pasaje nos está exhortando a juzgar. Nos está exhortando a juzgar, pero nos está exhortando a juzgar correctamente. Eso es lo que significa el juicio justo, ¿verdad? O justo juicio. Así que no solamente tenemos un sinnúmero de ejemplos bíblicos de personas que señalan el pecado a las demás personas,
Tenemos un sinnúmero de pasajes que nos demuestran que el señalamiento de pecado es algo bueno, es algo positivo, algo que nosotros deberíamos de hacer y anhelar. Tenemos aquí que cada uno de los pasajes que habla sobre el juicio o el no juzgar, nos está hablando específicamente de no juzgar hipócritamente. No solamente todo eso, sino que encima de todo eso también tenemos este pasaje que nos está diciendo que deberíamos de juzgar correctamente, es decir, justamente. Así que claramente hemos visto, esto es bien interesante, cuando la gente dice no juzgue, la Biblia dice no juzgue, pero y aquí está diciendo que juzguemos, aparte de todo lo demás que acabo de decir, ¿verdad? Está diciendo que juzguemos, pero que juzguemos justamente, correctamente, no por apariencia, sino que juzguemos justamente. Es decir, que existe una forma correcta de juzgar bíblica. Hay una forma correcta de juzgar, hay una forma incorrecta, que es todos los ejemplos que acabo de dar, de juzgar hipócritamente, y el que menciona Juan aquí, de juzgar por apariencia. Pero también claramente hay una forma correcta de juzgar, y esa forma correcta la voy a enfatizar al final del video, que ya estoy terminando. Pero el punto es que claramente, bíblicamente, sí estamos llamados a juzgar, pero estamos llamados a juzgar correctamente. Así que todos los pasajes bíblicos que hemos visto, que son los pasajes más comunes, hay uno que no cité, que es otro de los más famosos, que está en Romanos también. No lo cité porque el pasaje ni tan siquiera está hablando del juicio. La gente lo cita, no sé por qué lo cita, porque menciona la palabra juzgar. Pero cuando tú lees, no me recuerdo qué capítulo es, yo no sé si fue el Romanos capítulo 8, pero el punto es que el pasaje está hablando de no juzgar a las personas por lo que comen, ni por celebrar ciertas fiestas. Pablo está hablando de algo en específico, algo que estaba pasando en aquel entonces, que obviamente el tema de la comida era algo controversial en aquel entonces. Algunas personas pensaban que era bien comer de todo, y algunos decían que no deberían de comer carne, etcétera. Y Pablo decía, mira, no juzgue a las personas por lo que coman. Y hay algunas personas que celebraban ciertas fiestas, ciertos días, el sábado, etcétera. Hay algunas personas que no lo celebraban. Y Pablo decía, no juzgue a estas personas por no celebrar esos días. Así que ese capítulo no está hablando de juzgar de forma general. Está hablando específicamente de esa situación que estaba pasando en ese momento. Y por eso no lo quise citar. Pero todos estos otros pasajes son de los más comunes. Y vemos que todos los pasajes relacionados al juzgar nos habla de juzgar incorrectamente. Cada uno de ellos nos habla de juzgar incorrectamente, es decir, juzgar según apariencia y juzgar hipócritamente. No existe, repito, no existe ni un solo pasaje, un solo mandato bíblico que diga de forma absoluta no juzgue. No existe. No existe ningún verso bíblico que nos dice sencillamente no juzgues, sino que cada uno de ellos está hablando de juzgar incorrectamente, de juzgar hipócritamente, de juzgar según las apariencias, y nos dice que hay una forma correcta o justa de juzgar. Así que la Biblia ¿verdad? Además de todo esto, la Biblia nos exhorta a señalar y corregir el pecado, o sea, con tal que nos da un sinnúmero de ejemplos. Dios lo hace, Jesús lo hizo. Pablo lo hizo, nos describe de manera positiva, nos dice, además de todo lo que yo acabo de decir, además de eso, también la Biblia nos exhorta a que lo hagamos, nos exhorta a señalar y corregir el pecado. Así que este refrán que las personas dicen de que no juzgues o no debemos de juzgar, sencillamente está errado. Bíblicamente está errado. Una y otra vez vemos que la Biblia en ningún lugar dice que no debemos de juzgar. Nos está diciendo que hay una forma correcta de juzgar y hay una forma incorrecta de juzgar. Ahora voy al tercer punto, y con esto voy terminando el video, y es, ¿qué es lo que realmente la gente quiere decir cuando dice no juzgues? Porque yo creo que de esto se trata. Yo creo que esto no se trata necesariamente de una falta de interpretación bíblica, que es lo que acabo de hacer ahora, sino que es una falta de comunicación. Yo creo que lo que la gente casi siempre quiere decir cuando dice no juzgues, no es lo que la Biblia quiere decir cuando dice de no juzgar. Ya vimos, ¿verdad? Porque la Biblia está hablando de hipocresía, etcétera. La gente casi siempre lo que dice es, cuando tú señalas el pecado, dicen no me juzgues. Así que están asociando una cosa con la otra. Yo creo que es lo siguiente. Yo creo que lo que la gente quiere decir cuando dicen que no juzguen es que lo que realmente quiere decir es que no me condenes, ¿verdad? Que no condenes a las personas, que no pisoteen al caído, que no señalen simplemente por señalar o por humillar. Eso yo creo que es lo que la gente está queriendo decir. Porque por muchos años muchas personas tienen esa práctica, ¿verdad? De humillar a las personas, de señalar por simplemente señalar, de ser hipócritas a la hora de juzgar a alguien, de condenarte, de decirte, no, tú pecaste, te vas para el infierno, o mereces ser sacado de tu posición de la iglesia, o lo que sea.
te pisotean. Si tú estás caído, te pisotean, no te permiten levantarte. O sea, esto pasa mucho dentro y fuera de la iglesia. Y yo creo que a raíz de eso es que la gente se ha levantado y se ha puesto a la defensiva. Yo creo que cuando la gente dice no me juzgues, eso es lo que ellos quieren decir. Que no los condene, que no los pisoteen cuando están caídos, que no los señales por el mero hecho de señalar o de humillar, sino que el juicio, ¿verdad? Bíblicamente hablando, el juicio, el juzgar, el señalamiento de pecado, la disciplina, la reprensión, la corrección, todo esto en la Biblia siempre, repito y enfatizo, siempre se da con la intención de restaurar. Tú no vas a encontrar ningún ejemplo bíblico del señalamiento de pecado y de juzgar y de la corrección y todo esto que no sea con la intención de restaurar. El juicio, fíjate, cuando tú lees la Biblia, siempre que se habla del juicio de Dios, por ejemplo, que el juicio de Dios es el más fuerte que hay, el más justo que hay, siempre que se habla del juicio de Dios, siempre está acompañado con una oportunidad para ser perdonado, para ser restaurado, para recibir salvación. Nunca Dios juzga y condena y ya, sino que siempre ofrece una salida. Así que bíblicamente hablando, el juicio, el juzgar, el señalamiento de pecado, etcétera, se da con la intención de restaurar. Y esa es la intención con la que nosotros lo debemos hacer. Si nosotros señalamos el pecado en una persona con otra intención que no sea su restauración, eso no es juzgar. Eso es juzgar incorrectamente. Eso es juzgar injustamente, hipócritamente, etcétera. Lo que condena, precisamente lo que condena la Biblia. Nosotros estamos llamados a corregir. Estamos llamados a señalar. Estamos llamados a, entre comillas, juzgar. Lo que no estamos llamados a hacer es a condenar, a pisotear, a humillar, a avergonzar a las personas. Eso es a lo que nosotros no estamos llamados a hacer. Pero señalamiento de pecado, sí. Si tú estás haciendo algo mal, yo necesito, ¿verdad? Tengo la autoridad y lo debería de corregir. ¿Con qué intención? Con tu restauración. ¿Ve? Ahora, y la Biblia incluso nos da procedimiento en cuanto al señalamiento de pecado. Nos dice, por ejemplo, en Mateo, que si una persona falla contra ti, tú lo confrontas uno a uno. Si la persona persiste, entonces lo confrontan con 2 o 3 testigos. Si la persona persiste, entonces lo confrontan delante de toda la congregación. Y si aún así la persona persiste, pues entonces ya, queda desechado. Ya ahí entonces ¿verdad? No le haces más caso a la persona. No te asocias con ellos. Así que hay un procedimiento. Nosotros estamos llamados a eso, ¿ves? Y cuando nosotros señalamos el pecado, claro, la persona necesita, en ocasiones tiene que haber una corrección, claro está. En ocasiones tiene que haber una disciplina. ¿Por qué? Porque nosotros no deberíamos ser permitidos a pecar y simplemente seguir viviendo esta vida. Especialmente cuando estamos en la iglesia, tenemos posiciones, etcétera, somos miembros del ministerio, lo demás. Siempre debe haber algún tipo de corrección, de disciplina cuando yo hago algo mal, pero la intención siempre debe ser la restauración. Ese siempre debe ser la intención. Eso es lo que nos pide la Biblia. Si la persona está caída, entonces deberíamos de buscar a levantarlo. Si la persona se arrepiente, debemos de buscar perdonarlo. Eso es lo que nos dice la palabra. La palabra no solamente, yo les di un montón de ejemplos de versos bíblicos donde Pablo dice, si una persona peca, repréndelo delante de toda la congregación. Pero también Pablo nos dice que deberíamos de perdonar a las personas. Así que una cosa va con la otra. El juicio y la misericordia van de la mano. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí en cuanto a esto del arrepentimiento. Es bien importante entender esto. El arrepentimiento no puede ocurrir si nosotros no reconocemos que estamos mal, ¿verdad? Y casi siempre ese reconocimiento ocurre a través de la palabra o del orgullo del Espíritu Santo, etcétera. Pero también ocurre a través del señalamiento de pecado. Si una persona no reconoce que está pecando, no se puede arrepentir. Y si no se arrepiente, no hay perdón. Donde no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y ese es el propósito del juicio. Ese es el propósito de, entre comillas, de juzgar a alguien, de señalar el pecado, de corregirlo, de reprenderlo, etcétera, de disciplinarlo. El propósito es que esa persona pueda reconocer su fallo, su pecado, pueda entonces arrepentirse y de esa forma recibir perdón, recibir entonces restauración, salvación. Esa es la intención. Pero si yo permito que las personas pequen, y que no hayan consecuencias, que no haya ningún señalamiento, simplemente deja que sigan pecando, pues es muy probable que esa persona persista en el pecado y siga viviendo en el pecado creyendo que está bien o no importándole si está mal, porque no hay consecuencias reales. Y es bien peligroso porque esa persona puede terminar siendo condenado, puede no ser salvo, ¿verdad? Perder su oportunidad para ser salvo, y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos señalar el pecado a las personas no porque yo me creo mejor que tú, no porque yo tengo la autoridad para hacerlo necesariamente, no por ninguna otra razón que no sea para tu restauración y para la mía. El propósito del juicio entonces es la restauración. Así que, ¿cómo debemos de juzgar correctamente? Y con esto termino este video.
Hay una forma correcta de hacerlo, una forma incorrecta. Todos los pasajes que acabamos de leer en cuanto a no juzgar es la forma incorrecta de hacerlo. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? ¿Cuál es la forma de juzgar? Juzgar justamente, como dice Juan en el capítulo 7. ¿Qué es juzgar correctamente o justamente? Número 1, usando la medida correcta. Como dijo ahorita Mateo 7, ¿verdad? Con la medida con que mide a los demás serás medido. ¿Cuál es la medida correcta? La medida correcta es la palabra. Nosotros no debemos de juzgar a las personas por apariencia. No debemos de juzgar a las personas por opinión pública. No debo de juzgar a las personas porque yo me creo mejor que tú o lo que sea. No debemos de compararnos los unos con los otros. No. La medida correcta es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Si la palabra dice tal cosa está mal, pues entonces tal cosa está mal. Y nosotros debemos de utilizar la palabra para corregir eso que está mal en nosotros y en las demás personas. Así que, número 1, utilizar la medida correcta para juzgar, que es la palabra. Número 2, no siendo hipócrita. Yo no puedo señalar el pecado en otros si yo estoy también viviendo en pecado. Yo no puedo acusar a otro y a condenar a otro si yo estoy haciendo lo mismo o peor. Así que por eso que Jesús nos exhorta, ¿verdad? Voy a tocarlo ya mismo de nuevo, pero nos exhorta a primero sacar la viga de nuestros ojos para poder ver bien, para sacar la paja de los demás. Así que evitar no ser hipócrita. Nosotros debemos de procurar la santidad en nuestra vida. Nosotros deberíamos de procurar ser ejemplo, ser cristianos íntegros, viviendo apropiadamente. Vamos a fallar. Claro está, pero hay una diferencia entre fallar y vivir en pecado. Pecar y vivir en pecado son dos cosas distintas, que no da tiempo ahora para entrar en eso, pero es diferente. Pecar es un error, vivir en pecado es persistir en ese pecado. Son dos cosas distintas. Y nosotros vamos a cometer errores, pero yo no puedo persistir en esos errores. Yo tengo que procurar la santidad en mi vida, yo tengo que procurar ser un cristiano íntegro. Y esa es la única forma en que yo puedo entonces señalar el pecado en cualquier otra persona. Si yo estoy procurando hacer las cosas bien, si yo estoy procurando vivir en santidad y ser un cristiano íntegro. De lo contrario, estoy siendo hipócrita. Así que, número 1, utilizar la medida correcta, que es la palabra. Número 2, no siendo hipócrita. Número 3, juzgar con la intención de restaurar. Eso es bien importante. Siempre la intención tiene que ser la restauración de la persona. ¿Por qué yo señalo el pecado en ti? ¿Porque me creo que es mejor que tú? No. ¿Porque me creo que tú mereces condenación? No. ¿Porque creo que tú mereces irte al infierno o quiero cortarte la cabeza o te quiero sacar de la iglesia? No. Yo señalo el pecado en ti porque te amo y yo quiero que tú seas restaurado. Yo necesito, ¿verdad? Yo quisiera que tú reconocieras tu error para que entonces así te arrepientas y así puedas recibir perdón. Y eso es lo mismo que yo quisiera que la gente hiciera conmigo. Si yo estoy mal, yo quisiera entonces reconocer que estoy mal para así arrepentirme y ser salvo. Pero para eso necesito que en ocasiones, necesito que alguien me lo señale y diga, tú estás mal en esto. Y por último, y con esto termino, comenzar por uno mismo. Y de esto se trata esto. Esto de juzgar no se trata de las demás personas. El juicio comienza por uno mismo. Yo me juzgo a mí antes de juzgar a los demás, ¿verdad? Y en ocasiones, como nosotros somos imperfectos, y constantemente estamos cometiendo errores, pues muchas veces estoy tan enfocado en restaurarme yo mismo, ¿verdad? Entre comillas, porque no ocurre sin Dios, pero en juzgarme yo mismo y sacarme la viga de mi ojo, que no voy a tener tiempo para sacarle la paja a los demás hermanos. Y yo creo que eso es lo que Jesús estaba tratando de enseñarnos a nosotros. El juicio justo comienza por uno mismo. Yo tengo que estar dispuesto primero a juzgarme yo mismo, a evaluarme yo mismo, a ver qué dice la palabra y cómo yo me comparo con lo que dice la palabra. Procurar mi santidad, procurar ser cristiano íntegro en mi vida, ser sal, luz, ser ejemplo. Yo necesito empezar por mí antes de preocuparme por las demás personas. Antes de poder señalar a nadie, yo tengo que señalarme a mí mismo. Y yo tengo que entender que en el momento que yo señalo el pecado en alguien, estoy también señalando el pecado en mí. Si yo exijo la condenación en una persona, estoy exigiendo condenación en mi vida. Si yo exijo la santidad en ellos, yo tengo que exigir santidad en mi vida. Y así consecutivamente. Así que el juicio comienza por uno mismo. Y esa es la forma entonces correcta de juzgar justamente como nos dice Juan. En mi opinión entonces, esto de que no debemos de juzgar, falso. De forma absoluta, falso. Hay una forma correcta de hacerlo, una forma incorrecta de hacerlo. Nosotros como cristianos debemos de procurar hacerlo de la forma correcta, utilizando la medida, que es la palabra, no siendo hipócrita, juzgar con la intención de restaurar y finalmente comenzando por uno mismo. Esa es la forma correcta o justa de juzgar. Esa es mi opinión. Déjame saber la opinión de ustedes en los comentarios, ¿verdad? Si les gustó este video, recuerden darle like, suscriban al canal como les dije en YouTube, Manuel Boglio, B de Bueno OGLIO, en Facebook, Podcast Bendecidos para Bendecir, en iTunes también como Bendecidos Podcast, nos consiguen, compártanlo con otras personas, ¿verdad? Para que nos ayuden a crecer. Y nada, gracias una vez más por ver este video. Dios los bendiga.